Listo. Bienvenidos a Conversando en Blanco o Negro, y hoy estoy acompañado de Pilar Bastidas y de el doctor José Abuchay, diseñadora industrial, joven, comunera, guerrera. Y el doctor Abuchay pues tiene una historia jurídica en Colombia que todos admiramos, todos seguimos y quisiéramos día a día aprender más de él en esa honestidad jurídica que lo caracteriza. Conversando en Blanco y Negro es un programa de análisis, es un programa donde el tema se lo dejamos a ustedes para que saquen sus conclusiones sobre lo que aquí conversamos. Invito a Pilar en el día de hoy porque pues le tengo una admiración muy afectiva. La conozco en sus luchas, en sus expresiones, en sus comunicados, y la tengo aquí para conocer un poco lo que ella niega de esa juventud colombiana que explora un pasado y quiere conocer la realidad del presente para asegurar su futuro o para que lleguemos a un futuro certero en esta nación. Pilar, bienvenida, como siempre, y quiero, antes de comenzar con el doctor Abuchay, que nos digas qué está pasando hoy en Colombia. ¿Qué está pasando? Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa con el doctor Abuchay, y pues obviamente contigo pues bastante honrada me siento de estar acompañándonos, de verdad que sí. Honrado nosotros, ¿cierto? Así es. Realmente lo que le está pasando a Colombia, considero yo, es la pesadilla que todo el mundo negó. Okay. Todo el mundo siempre cuando hablaban de este personaje que ahora tenemos de presidente, siempre decían, tranquilos, él nunca va a subir, tranquilos, eso no le va a pasar a Colombia, que Colombia es la joya de la corona, tranquilos. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Estamos comenzando a vivir la pesadilla. ¿Cuáles son las ventajas? Que digamos que yo intento siempre sacarle como provecho a las peores situaciones. El lado positivo. El lado positivo. Que todo lo que está pasando a ese paso tan acelerado nos está ayudando a tener cada vez más argumentos y situaciones de peso que tanto la ciudadanía, tanto personas prestigiosas como el doctor Abuchay le siguen aprovechando el momento para atacar de muchos frentes esta situación. Hoy se llama Petro, el día de mañana puede ser otro nombre, porque es que finalmente lo que nosotros tenemos que atacar es la raíz, no la persona. Las personas cambian, pero tenemos que seguir atacando la raíz. Miren, lo interesante de esto, doctora Abuchay, y vuelvo digo, en la juventud de Pilar, porque así como ella aquí lo está expresando, son miles de jóvenes que están por debajo de esa edad, 45 hacia abajo, sin decir que estás en esa edad, pero que están por debajo de esa edad y que están buscando lo que aquí Pilar nos expresa. En parte creo que algo de culpa tenemos nosotros, la generación de los 60, en que sí crecimos y fomentamos algo que lo está diciendo muy inteligentemente Pilar, es nosotros de pronto fomentamos esas frases que nos hicieron tanto tranquilos que eso aquí no va a pasar, tranquilo que en Colombia eso no pasa, eso aquí no pasa. Entonces se armó una conciencia de algo que veíamos como imposible. De ese análisis que hace Pilar de la sociedad de hoy, brincamos a la realidad de hoy con el doctor Abuchay, que nos abre los ojos dentro de unas posibilidades constitucionales. Así es. Que puede o no tener Colombia en este momento. Pero le voy a hacer la pregunta antes de entrar en nuestro tema de conversación, que la gente también lo está esperando. Y téngalo por seguro que nuestra audiencia y Pilar están esperando el tema. Pero yo le quisiera hacer una pregunta, no pregunta, sino que conversáramos por qué Colombia perdió la credibilidad en su justicia. Bueno, ya eso es un aspecto que hemos aceptado muchos abogados litigantes y la ciudadanía sobre la corrupción que se palpa en los procesos.
ya sea en las altas cortes o en los jueces ordinarios, vemos eso, de que muchos observan injusticia en el trámite de estos procesos, pero de todas formas, en nuestro Estado de Derecho, sí hay un Estado que no está fallido todavía, sí, hay justicia. Yo inclusive he logrado grandes situaciones que parecían imposibles. Yo me acuerdo cuando, viendo que la izquierda avanzaba rápido, como decía Pilar, pedí la nulidad de Antana Moku como senador, que fue candidato presidencial, y veía sus afectos hacia Petro, hacia todo lo que era guerrilla, izquierda, todas las situaciones, y logramos, después de una batalla dura, logramos la nulidad. Inclusive hace poco la Corte Constitucional en revisión de tutela quería revisar la situación de esa nulidad, pero logramos ganar al final. Con Petro intentamos, antes de llegar a la presidencia, como senador, una pérdida de investidura. Sí. Se lo di a muchos de los partidos que hoy están en oposición que ayudaran en eso. Hubo una discusión en sala plena. ¿Por qué que Petro yo lo demando en pérdida de investidura? Porque maltrataba al gobierno de Duque, llamándolo ilegítimo. Al mismo tiempo llamó en desobediencia civil a toda la población, que no pagaran impuestos, algo insólito. Desafiaba a todas las instituciones. Él podía ser senador de la República, pero era un servidor público. Todo esto lo llevé al plano de la justicia, de lo contencioso, en votación dividida. Dijeron que esto era libertad de opinión, pero sí le dije a muchos, esa batalla que hemos perdido nos va a representar mucho, porque él está a punto de ser presidente. Y que eso se veía venir. Sí, Mire sí. que llega a la presidencia no con un gran respaldo popular, pero sí haciendo de todo, con una suma de dineros que no lo tuvieron ningún partido. Mientras Petro tenía 71,000 testigos, el partido que seguía tenía 20 y pico. Y a los testigos de Petro tenían computadores, le estaban cancelando por ser testigos. Toda una maquinaria. Los abogados que antes eran de derecha estuvieron al lado de Petro. Tenía el mejor software. Y miren que no hubo demanda. Yo fui el que acudía a demanda porque no me quisieron dar los E11 para poder demostrar fraudes en la votación en las urnas. El E11 es el formato de votantes. Y eso no me lo quisieron entrar. Entonces, ¿cómo hacía para demandar el fraude en las mesas? Tuve que demandar otras cosas. Pero miren, los partidos, nadie reclamó. Puede ser una inquietud que también Pilar la debe tener, y en este momento, porque me la conozco, pero la pregunta, no pregunta, sino ¿por qué se permitió, conociendo los fundamentos del fraude? Porque Andrés Pastrana denunció las conversaciones en Madrid con Indra, con Pedro Sánchez, con la influencia del Partido Socialista Obrero Español es influyente no solo en Colombia, en Latinoamérica, y otras influencias como es llamémoslo, el foro de Sao Paulo y esos tentáculos globalistas. Pero ¿por qué fuimos sordos dentro de la justicia? ¿Por qué la justicia no quiso escuchar? Puede ser que Pilar también se lo pregunte, pero yo sí me lo pregunto, porque una persona como usted, que tiene el coraje, llamémoslo así, de poder denunciar con argumentos, porque otra cosa es denunciar sin argumentos, pues, por abrir populismo o protagonismo, pero usted lo hizo con argumentos que no fueron escuchados. Entonces yo voy un poco más atrás. La corrupción no comenzó con el cartel de la toga. El cartel de la toga ya fue un resultante de corrupción jurídica, ¿cierto? Sí, eso fue algo que se evidenció, pero ¿cuántos carteles de la toga hay en Colombia? Eso es, todavía existen, todavía hay. Sí, eso es. Y esos procesos engavetados, como se llaman, muchos de los hoy influentes políticos o presidentes de partidos que fueron afectados compraron esa gaveta, ¿sí? Entonces la pregunta puede ser hoy, nosotros que no tenemos ataduras judiciales, ¿somos hoy los malos? La verdad es que
Sí, la verdad. Lo de Petro es todavía un misterio para muchos colombianos de cómo llegó al poder. Presumimos un gran fraude, indudablemente. Eso se nota cuando de un momento a otro la lista del Senado aumenta de 500,000 votos, sube a 20 senadores. Nadie se explica cómo se logró eso. Según el registrador Alex Vega, hubo alteraciones de los registros de jurado de votación E14, denunció eso ante la fiscalía y resulta que hasta hoy no tenemos resultado de eso. Yo pedí copia de eso. O sea, en fin, yo te puedo decir con 40 años de experiencia, yo no sé qué pasó. De que sé que hubo fraude, eso lo presumo, pero no se ha podido demostrar. Y mire el abundante y enorme recurso que entró a la campaña. Yo siquiera que encontré en un informe de auditoría que pagó el mismo Consejo Nacional Electoral una violación de tope en 38 millones y pico, lo dice el informe de auditoría, no lo digo yo. De parte de ellos. De parte de ellos, es que eso fue asombroso, que ellos mismos reportaron esa suma y después ¿qué hicieron? Tratando de arreglar después de las presidenciales, devolvieron ese excedente, reversaron facturas. Todo eso es lo que está investigando el Consejo Nacional Electoral. Ricardo Roa, actual director de Ecopetrol, no ha ido a rendir declaraciones. Yo le he dicho a toda Colombia, ya en Perú lo vimos, la comisión de acusaciones que tiene que darle trámite. Yo hice la denuncia y me la engavetaron un mes mientras salió el escándalo de Benedetti, y eso aceleró que otros congresistas los acumularon. Y le estoy diciendo, no nos compliquemos la vida. El artículo 109 constitucional prohíbe violar los topes. Eso da como consecuencia la pérdida del cargo. Vamos directo a la destitución. La Cámara acusa, el Senado lo destituye y lo penal pasa a la Corte Suprema. Es un mecanismo que es rápido. Ya Petro lo veo que está manifestando que lo quieren destruir, que lo quieren... Sí. Porque él se está dando cuenta que sí, el mecanismo existe y las pruebas existen. Están torpedeando en estos momentos. A mí no me han llamado a ratificar, ni a Miguel Uribe, ni a ninguno. Estuve conversando con él. La comisión no quiere hacerlo público. Las deliberaciones lo ordena la ley. Ellos dicen que todavía no hay investigaciones, sino indagaciones. Ajá. Quieren jugar con los términos. Con términos. Ya yo lo denuncié ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si no funciona la justicia y va a poder funcionar contra 3 representantes que son afectos a Petro, pero tienen que darle trámite a estas denuncias. ¿Eso no es un impedimento que los encargados hoy en la Cámara y en la Comisión de Acusaciones sean del partido de gobierno? Sí, ¿Eso no es un impedimento? Ya sobre eso se pronunció. Hay unos congresistas que hicieron la recusación, le pidieron a la procuradora que se manifestaran. Yo me fui por al lado de las denuncias penales, porque es que si hay algo efectivo, Rodrigo, es que la Corte Suprema sí actúa. Ha dado muestra de que los congresistas que son denunciados, y si hay bases, pueden tener consecuencias. En eso ya yo dije que había un prevaricato por omisión de parte del presidente de la comisión y de los 2 representantes que se sumaron a esa comisión investigadora. No me han llamado a ratificar, no han decretado pruebas, están jugando, eso es lo que yo supe, no, y a que no se abra la investigación, a declararse inhibido para que no pase a la plenaria. Es que la comisión... Sí. Les informa todo lo que nos están escuchando y viendo, que la comisión es auxiliar, quien decide. El proceso es la Cámara en pleno, ya lo dijo la Corte, y quien decide la destitución es el Senado en pleno. La comisión, una vez abra la investigación, cualquier decisión la toma la plenaria de la Cámara. Están jugando a eso, a no abrir la investigación, y es imposible. Solamente los audios de Benedetti es suficiente para abrir la investigación. O sea, ¿qué juegan? Yo estoy seguro que esta vez sí va a haber consecuencias. Me dice que la comisión nunca toma decisiones. Nunca las has tomado. Pero tampoco hemos tenido de presidente a un exguerrillero peligroso que cada día en sus actos demuestra que nos está llevando al vacío más acelerado que Venezuela. Pero entonces sí puede haber una destitución. Pero en el gobierno de Samper no hubo también
Bueno, ese aspecto se dio, fue el único inicio de juicio político de un presidente. Llegó hasta la Cámara. Por 111 votos a 44 votos, Samper impidió la acusación al Senado porque iba a ser destituido. Había las situaciones no tan plenas de que sí, que él sabía de que había recibido esos recursos, pero mire, con Petro es diferente. Petro violó los topes y él mismo lo reportó. Después lo quiso reversar, pero ya está la prueba documental. Aquí no estamos haciendo pruebas subjetivas, sino objetivas. Sí. Si no logramos su destitución, la Constitución de Colombia deja de existir. La Constitución prohíbe eso, y eso tenemos que aceptarlo. Los congresistas tienen que destituir a Petro. Ya pasó, y además de los otros aspectos penales, que son bastantes, es diferente, pero yo me he reunido con congresistas y les he dicho, tenemos la causal, vayamos adelante. No hay que dejar que Petro siga acabando con la institucionalidad. Mire todo lo que hace diario. A diario. Eso es una locura total. Hay demostración de que él fue financiado con dineros oscuros. Y lo de Benedetti no fue gratuito. O sea, si nosotros soportamos todo eso, como dijo Pilar ahora, estamos viviendo la pesadilla y quizás cuándo vamos a reaccionar. ¿Qué tan larga será la pesadilla? Ese es el problema que hay. Pues esa pesadilla que dijo Pilar, ella está que me hace así, que está que habla, está que me dice. Entonces, bueno, yo digamos de lo que estamos viviendo, porque claramente yo he seguido mucho al doctor Abuchaibe con el tema del juicio político. A mí lo que me asalta la duda es caer, finalmente tenemos que depender de muchas fichas que fácilmente lo estamos viendo en todo el trámite de las reformas y demás, que a veces no están realmente con mayorías. Finalmente nada más con esta primera instancia ya estamos con estos tres personajes que de por sí ya no deberían estar impedidos para hacerlo. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que seguimos estando en manos de los amigos de él, de una u otra forma, siento de los cómplices. Que él tiene ese tipo de protección, sin decir que no se debe hacer, no, se tiene que hacer, y yo soy de las que siempre piensa que toca atacar todos los frentes, y obviamente este es un frente que aún creo que hoy nos quedó absolutamente claro a nosotros que están las pruebas, está en la Constitución, se puede hacer, punto. No hay más, no hay mucho más que ahondar, que si subjetivo, no, todo está completamente sustentado. Uno se afana es por eso, porque comienza a ver cómo los congresistas son extraños, ¿no? Ellos a veces una cosa es lo que muestran en redes sociales, otra cosa es con lo que salen en las plenarias. Entonces esa es como la preocupación de uno como ciudadano del común, ver cómo es ese famoso dinamismo político que a veces molesta, porque uno dice, ¿realmente sí están allá para gobernar para nosotros? ¿Realmente están allá para gobernar para ellos? Ah, sí. Y para el mejor postor. Eso es cierto. Muy protagonismo, ¿no? Hay como una desconfianza a las actuaciones del Congreso de la República. Total. Desde un comienzo, cuando yo recojo la idea de Pastrana, de Andrés Pastrana, sí, que él habla de juicio político, sí. Yo me dediqué a hacer la investigación. Él es de los promotores de esa idea, ¿no? Sí. Yo lo que hice fue recoger y la desarrollé e hice la denuncia. Y hoy en día, le hago un paréntesis, hoy en día usted con Andrés Pastrana ¿están trabajando conjuntamente? No, yo no, sí, él me sigue en Twitter, le mandé un mensaje, pero no hemos reunido. Hasta ahí llegó. Andrés Pastrana. Es que eso es lo que pasa en Colombia. No estamos trabajando. Yo lo último que hice fue reunirme con los congresistas, eso sí. Porque ellos me escucharon y le voy a hacer un paréntesis aquí que creo que es una de las tantas inquietudes que tenemos los colombianos y más los que sabemos cómo es el camino. Pero mire, está Andrés Pastrana por un lado, está usted por otro lado. Hace 10 días saltó al protagonismo Fico,
Federico, son 3 denuncias que van encaminadas a un mismo propósito. Pensamos nosotros, no sé, Pilar, pero dice uno, únanse. ¿Por qué no se unen 3 cabezas en un solo propósito como los colombianos? Tenemos que unirnos en un solo propósito, porque esto no es protagonismo individual. Esto es una nación que está en un abismo de todo índole, jurídico, económico, social, ¿qué más le ponemos ahí? Familiar, niñez, o sea, ¿qué otro abismo queremos? Si ustedes que encabezan esta esperanza colombiana, llamémosle así, ¿sí? Esperanza colombiana, no la esperanza de la selva, no, pero una esperanza colombiana donde creemos los constitucionalistas en que hay ley y orden. Entonces, ¿por qué no convocamos al doctor Andrés Pastrana, al doctor Abuchaibe y al doctor Federico y le digo, miren, un solo camino? ¿Cuáles son los senadores que levantan la mano para que esto se haga? 3, 4, 5, pero identifiquémoslos en persona de esta acción, porque los colombianos, yo me catalogo entre ellos, yo digo, esto no va para ningún lado. ¿Tú? No, sabes que yo tengo una lectura un poco diferente a lo que tú estás diciendo. Si bien uno a veces pensaría con todo este tema que nos ha abocado a esta situación, que todos vamos para el mismo fin, los que somos la mayoría, que de pronto solo debería haber una sola denuncia, una sola demanda. Sabes que yo a veces pienso que estratégicamente es mejor que haya varias, porque si una se cae uno, sigue la otra. Sigue la otra. Pienso que esto es como una carrera de relevos hasta cierto punto, que yo pensaría que estratégicamente puede funcionar. Diferentes, una cosa es que haya 3 cosas enfocadas a lo mismo. Algo que sí pensaría yo que podría servir es que si tuvieran algún tipo de acercamiento, comunicación para compartir estrategias. Entonces, el que vamos a avanzar en el proceso, ¿qué le está funcionando a él que de pronto los otros tengan que afinar, ajustar? Pero eso no se hace por tweet, como dice el doctor Abuchaibe con Pastrana. Para nada, no. ¿Qué opina el doctor Abuchaibe, con todo el respeto jurídico, del concepto de Pilar? Es que, como dice Pilar, la verdad es que estratégicamente se han venido asumiendo posiciones aisladas. A veces no vemos una unión de la oposición a todos los actos que tiene el presidente Petro. La verdad que es una de las quejas que yo he visto cuando las marchas, cada quien es líder de una marcha, inclusive reclamaba ahora que por qué ponen algunos líderes que donación, entonces van a convertir esto en un negocio pidiendo donación. Todos esos aspectos han ido desapareciendo porque los escándalos son diarios y lo que falta, porque lo que viene va a ser peor. Esa situación del homicidio que fue del coronel se va a evidenciar la otra semana, porque así lo veo venir de la fiscalía. El miércoles creo que es ese bombazo, ¿no? Eso va a ser todavía peor. Las situaciones de Petro se están desencadenando de tal manera que eso está logrando la unión. Yo sí me reuní, les cuento, con todos los denunciantes. El senador Miguel Uribe estuvo Garcés, estuvieron los representantes, senadores, denunciantes, estamos unificados en cuanto hay un solo expediente, el número 5914 en la comisión de acusaciones. Se hizo un solo expediente. Ellos creen que nos van a enredar, no nos van a enredar, porque eso lo va a solucionar en la plenaria de la Cámara. Y como veo venir las cosas, Petro sí está acelerado y él debe estar pensando en algo, en una medida extrema, porque él sabe lo que le viene para encima. Por eso se ha quejado, dice que él no le va a pasar como en Perú. Ajá, en Perú sí. se desencadenó y destituyeron al presidente, quiso ayudarse con las fuerzas militares y lo dejaron solo, porque había cometido actos también de corrupción, pero fue destituido. En Ecuador lo quisieron hacer, pero a lo contrario, la izquierda con la derecha. El presidente tenía un artículo constitucional y llamó a nuevas elecciones para evitar la destitución. O sea, este fenómeno de los juicios políticos existe en todas las constituciones en Latinoamérica, así que no estamos nosotros inventando lo que tiene la gente de confianza. Pero yo les digo, cuando Colombia tenía idea de que iba a llegar al poder una persona como Petro,
él no tiene condiciones, los amigos de él dicen que no tiene los valores claros, no tiene lealtad, no conoce lo que es respeto a las normas constitucionales y legales. Esta situación, como le dije yo, bueno, la desconfianza se va a acabar porque el Congreso, tarde o temprano, ante la presión popular, vamos a ver qué pasa en la marcha del 20, va a terminar aceptando la voluntad del pueblo con la destitución, porque ¿cómo evitan esa destitución? Ahí está la prueba. Aquí no va a pasar como San Pedro. Yo estoy preparado para entrar entonces en una polémica, si lo niegan en la plenaria de la Cámara, denunciarlos a todos. Ahí sí hay un prevaricato, porque está la violación de la Constitución al superar los topes. Con eso basta. Digamos que lo de Benedetti, eso hay que probarlo en la Corte Suprema. En un proceso. Pero es que aquí está el documento. O sea, si la Cámara acepta que se violen los topes, se acabó la Constitución en Colombia. Hay que hacerla respetar. Ningún candidato puede violentar los topes de campaña y en eso hay que empezar con el presidente Petro. Yo creo que por allí está la solución de toda esta pesadilla. Sí. Bueno, en la época del presidente Samper, del 8000, había un escudero que era Serpa y protegía todos estos andamios en contra del gobierno. Hoy en día, el actual presidente, que a mí es difícil decirlo, se le va a Roy Barreras del Senado. Queda por ese lado desprotegido. Y el presidente de la Cámara ahora tiene una investigación en contra de su estatus por algunas circunstancias como otros más. Está debilitado en la fase de gobierno o en su poder de gobierno este presidente, y por ello está incitando a esa insurgencia que muy claramente la dijo desde Alemania, muy claramente, y es como Colombia hubiera, ¿se acuerda la vez que robaron el Banco de la República por un túnel? ¿Sí? Entonces creo que hay que buscar a esos ladrones y ponerlos a gerenciar el Banco de la República. Colombia creo que hizo lo mismo. Sentó en la cabeza de un gobierno demócrata con todos sus defectos, porque tenemos defectos como democracia, pero eso es la democracia. La democracia permite sus defectos y los corrige y los acomoda. Que existe la corrupción, existe, no se puede negar. Y no como dicen con el término de Turbay, que hay que llevarla a la mínima expresión, o se acaba o no se acaba. Singapur lo logró. Singapur logró acabar la corrupción. Doctora Buchaibe, ¿usted cree que nosotros necesitamos una mano extrema de ley y orden modelo Singapur en Colombia? Yo confío mucho en que dígame muchos que sí. años, sí, dígame que podría sí. uno dudar. Yo soy como bastante apegado Más calmado al procedimiento. Tengo 40 años, más de 40 años de litigio profesional. A veces salen las cosas, a veces no, porque dentro de estas irregularidades que vivimos en el Estado de Derecho, generalmente siempre sobresalen aspectos jurídicos. Yo estoy ahora sonriéndome porque yo demandé todas las curules del pacto histórico porque violó la Constitución. Ya lo que hice fue cuando el Consejo de Estado comenzó a negármela, introduje tutela por cada fallo y ya llegaron 3 a la Corte Constitucional y van a ser revisados. La Corte va a decir que le entregó, estoy seguro de eso, la personería jurídica Colombia Humana, que la venía luchando, porque participó en una elección indirecta al Congreso. Es que el 108 constitucional dice que solamente cuando participa en una elección al Congreso te dan personería si saca el 3% de la votación. Y resulta que aquí también se sacó el 3%, pero resulta que cuando yo le mando, el Consejo de Estado dice que no, porque es que eso es una elección uninominal y no se puede tomar esos votos para contabilizarlo dentro del 15% que habla el 262. Algo absurdo. Yo me sonreí, yo sé que la Corte se va a sostener de que ellos no violaron la Constitución. Ustedes se acuerdan de que se hablaba de que la Corte había legislado o prevaricado cuando yo la precedía. Y resulta que ellos jugando con eso, a mí el Consejo Nacional Electoral me lo negaron, pero ella era consciente que yo tenía razón. Lo que me decía era que había un aspecto político que yo no podía superar. ¿Cómo iban a dejar 42 curules en el suelo, dejando al presidente sin curules? Sin su y brazo por político. muchas razones jurídicas no lo iba a lograr.
Mira cómo están dando vueltas las cosas. Ese escándalo de Petro está incidiendo en el Poder Judicial. Se van a acordar, así como logramos con lo de Roy Barrera, yo participé como apoderado, ayudando a los 6 demandantes, y logramos la salida de Roy Barrera. Yo sabía que se iba a lograr, y también estamos detrás de César Pachón, que también estoy con otros. Hay otros en lista de la doble César militancia. Pachón es el que puede salir, y lo demás, el Consejo de Estado ha divagado mucho sobre lo que es la doble militancia, lo que se sucedió en la consulta, que votaron por Petro y no por sus partidos. Bueno, Sí. en eso han salido con otras interpretaciones, pero logramos sacar la cabeza, que era Roy Barrera. Pero para mí no fue suficiente, porque es que de todas maneras Roy Barrera ya lo están llamando, que en vez de dicho de embajador venga a dirigir las elecciones regionales, porque el petrismo no tiene figura relevante para poder ganar en las regiones. Está sufriendo de eso. Sabe que van a perder, van a tratar de hacer coaliciones con los partidos tradicionales. De todas formas, esta circunstancia es la que uno está pensativo, y yo creo que vamos a lograr que la Corte Constitucional reaccione, que ya el Consejo de Estado reaccionó cuando lo de Roy Barreras. Vamos a lograr que la Corte Suprema, a 19 representantes liberales, eso es absurdo. ¿Cómo el doctor Rondón va a decir que puede darle puesto para que voten? Que lo hizo, que sí podía darle posiciones. Y públicamente. Sobre eso ya hay antecedentes. Y públicamente lo hizo. Eso se llama tráfico de influencia. Él no puede hacer eso. Eso es algo absurdo. Por eso es que enseguida Petro le pidió la renuncia. Eso va para un caos. Esos 19 congresistas, donde tengo algunos amigos, van a tener problemas penales, hasta de pérdida de investidura. Mira hasta dónde está llegando el país ya. El doctor Velasco acaba de decir que a Bedoya, creo que sí, le podían dar posiciones porque él era un amigo. O sea, ellos reconocen que pueden dar lo que llamaban la mermelada. Lo que llaman. Quien sea, sí. Sí. Pues llaman, o sea, de frente. Están dividiendo a los partidos, ofreciendo cuotas, y lo dicen, no lo niegan. Como así que Rondón va a decir que dio eso? Sí. Y van a abrir la investigación contra 19 congresistas del Partido Liberal que no siguen las orientaciones, me imagino, del doctor Gaviria, que no sabe, queda confundido. El Estado no está porque es que él no tiene mayoría, él no la tiene. El Partido Liberal se ha quedado como partido de gobierno, es por eso, porque no han dejado que se imponga el doctor Gaviria, pero él sigue de jefe. Entonces no ha habido convención, están haciendo todas las tramoyas del caso, pero sí estamos optimistas de que las cosas se están dando, se están precipitando. Dejen que conozcan el informe de lo que pasó con las cruzadas, porque son varios los cruzados, con los dineros, porque es que Benedetti no ha hablado, pero no necesita hablar, ya es lo que dijo, ya se están dando, ya se sabe que los Torres, que las Torres Gemelas, quiénes son, todo eso, poco a poco se está llegando al conocimiento del pueblo. Entonces, yo creo que eso va a precipitar la salida de Petro si el Congreso asume su posición. Claro, tiene que asumirlo. Y que los colombianos tenemos los dedos cruzados para que Benedetti no se suicide, ¿no? Ah, sí. Sí, porque uno más ahí sí ya Él está escondido. está escondido, bien en escondido, Turquía. está por allá en Turquía, ¿no? Sí, Está- sí, que allá no hay extradición. Creo que por eso se fue para allá. La duda que tengo, ¿por qué se va por un país que no tenga extradición? ¿Será que tiene problemas con Estados Unidos? No con Colombia, porque Petro quiera o no quiera, no se va a poder. Yo dentro del análisis que hago, yo creo que Benedetti puede ser un segundo caso estilo SAP. Puede ser algo así. Ojalá. Puede ser. Por ahí como que enfocan las cosas y hay que mover las redes y hay que mover las influencias de los buenos para que algo así suceda, porque es que hay tanta inmunidad que aquí nos darían horas, doctora Bocelli, con usted hablando de este tema, ¿sí? Porque así como puede caer Benedetti, caerá Teodora, que no sabemos por qué no ha caído. ¿Dónde está el hijo Nicolás, el desconocido? ¿Dónde están todos esos andamios y Pero tentáculos? eso de Nicolás ya viene, porque es que resulta Sí, pero es que- Barbosa lo recusaron. Sí. Pero ¿qué pasa, Y la doctora Corte tiene Bocelli? que decir que él no está impedido. Cuando ya él se declare que no está impedido, va a venir las capturas. Ya él No, solo y- se veía venir de Juan y de Nicolás. Fis- Ahí donde el Petro fiscal- sabe que va a venir El otro fiscal escándalo. lo decía hace poco, ¿no? Le decía que
de la presidencia le llegó una notificación diciéndole en qué van los procesos o sea, injerencia en conocimiento de ya sabía lo que venía. pero vamos al tema que decía Pilar al principio, vamos, bueno, ¿y aquí qué va a pasar, no? Estamos es contra el tiempo, ¿no? Con fiscal tenemos ¿cuántos meses? De aquí a febrero. Eso es nada, sí, eso es ya. Porque se rumora que el fiscal en la terna es Vega, ¿no? Alexander Vega. Dios mío. No creo. ¿Ah? Sorpresas. O puede ser el que está actualmente ministro de Defensa. Por ahí va la cosa. Pero Hablaron bueno, del doctor Carvajal, que era muy... ¿cómo llegado él? Sí, ¿O qué tal que le Petro, pongan de fiscal al abogado del Río? Ya yo creo que él le quedó Grande. calificado con este escándalo. Vamos a ver Está en por qué. curso en la investigación Sí, del no. supuesto suicidio. Vamos. Este gobierno sorprende cada vez con cuál pone en una posición alta con un prontuario Sí, sí. específico. A mí se me hace raro que esta señora que fue jefe de gabinete no esté embajadora ya por allá en Etiopía representando a la señora vicepresidenta. Pero bueno, volvamos al tema porque es tan delicada la situación actual colombiana que, amigos, esto pasa. De un tema sale otro y otro y otro, pero todo va a lo mismo. Va a esa situación a que nos han llevado en Colombia. En 304 días destruyeron este país. No es más que 304 días. Eso lleva este señor allá arriba, donde algo que queremos o que yo expreso es, afortunadamente esos 3 millones de difuntos que eligieron al actual presidente no están sufriendo las consecuencias de lo que eligieron. Pero los que no somos parte de los otros 8 millones sí la estamos sufriendo dentro de todo punto de vista. A nivel de educación, nuestros niños están sufriendo unos procesos que ni ellos mismos entienden. Así como Gaviria tampoco se entiende a sí mismo, la niñez no sabe y los padres de familia están como congelados ante lo que pasa, porque pasan unas rapideces, que ese es otro tema dentro de la familia, Pilar. La familia la están destruyendo, los ministerios de la mujer o de la igualdad o todo eso. Eso es, por otro lado, un camino que también financiar el ELN ahora. Y ayer tuve una llamada, dentro de todas las que tiene uno de amenazas y no amenazas, pero tuve una que fue muy simpática, que me decía que los criminales que anteriormente eran del Cartucho, de la Avenida Jiménez, los atracadores y los ladrones, van a exigir la misma oportunidad financiera del ELN para dejar de atracar en Bogotá. Ah, qué amables. ¿Sí? Entonces, afortunadamente, amigos, Colombia es un país folclórico. Aprendimos eso no de la costa y no de otras regiones de Colombia, pero aquí nos acostumbramos a sonreír a la tragedia y eso es parte de nuestra cultura. ¿Tenemos o no tenemos esperanza, doctora Bucay? Hombre, sí, yo creo que sí tenemos esperanza. Por lo menos, hasta el día de hoy, conservamos unos dirigentes de un pueblo que es consciente de lo que está sucediendo. Lo que no ha habido es una unificación de criterio para esa oposición, es lo que yo noto. Pero ya se debe venir. Por ejemplo, para el 20 supe que van a asistir ya los jefes políticos, Murillo, Chaval, y todos esos jefes se van a unir en la marcha en Bogotá. Esto también significa que ya hay voluntad para que el Petro responda ante el Congreso, porque indudablemente se habla de juicio político, el término que al principio la gente no entendió. Pero ya saben que tenemos que exigir la destitución de Petro, no es situaciones de carácter subjetivo, que lo que no hemos militado a la izquierda, sino de que él sí violó los topes. Eso es todo lo que queremos. Pero mire, doctora Buchaibe y Pilar, hace 3 días o algo más, en su viaje a Alemania, él pronunció una palabra al respecto. Y él está tergiversando ya la acción del juicio político y está lanzando su mensaje a que lo pretenden derrocar. Él el juicio político ya lo llama
que lo quieren derrocar. O sea, le está mandando el mensaje a sus electores de que esto viene como un acto de lo que él también clasifica como el golpe blando. Es que eso es lo que a ellos les gusta hacer, ¿no? Ellos, Tergiversar. el manejo de las narrativas, de la posverdad, con eso es que ellos han captado tanta gente que los sigue, porque simplemente ellos logran capitalizar muy bien los momentos. Y por eso es que logran que la gente los siga apoyando, porque es que todavía hay mucha gente que sigue apoyando a Petro. Los artistas. Muchísima. No solo los que tenemos en gobierno, sino del común. A veces el tema de los actorcitos y eso, uno pensaría que no tiene impacto, sí tiene impacto. Claro sí que tiene impacto. Sí. Y con eso ellos siempre se mueven. Yo por eso pienso que nosotros también, uno tiene que aprenderle al enemigo también qué es lo que le ha funcionado a él. Y a nosotros nos ha faltado mucho es como esa agilidad que ellos manejan para poder como cambiar la situación, y de una vez se victimizan de cierta forma, como utilizan a las minorías, como utilizan los términos, como los suavizan, como los romantizan, porque es que eso es lo que está pasando como con todo. Entonces ellos logran de una vez ir cambiando, y lo que siempre se ha dicho, una mentira repetida tantas veces se vuelve verdad. Convierten en verdad. Sí. Bueno, y más ellos que manejan el resentimiento y el odio social a través de esa soberbia que expresan no solo en su mirada, sino en sus acciones. Pero hay algo a lo que dice Pilar, y es que analicemos que Petro quiere acudir a las movilizaciones populares y no le responden. Sí. Hizo movilizar fue niños, empleados públicos, no le respondió indígenas. el pueblo, sí. Él habla de los indígenas. Todas estas situaciones demuestran de que él no tiene respaldo popular. Y él lo sabe ya, él lo sabe. Por eso yo estoy optimista que el 20 ya se están unificando criterios, de pronto se va a desbordar. Yo decía inclusive esto, ¿por qué no hacemos una sola aquí en Bogotá? Como cuando se hizo una vez contra la FARC, yo creo que fue hace enorme. 10, 12 años. Esa situación hay que hacerla, porque es que nos vamos a dividir en varias poblaciones de Colombia que no van a tener el impacto. Si nosotros movilizamos a todo el mundo hacia aquí, hacia Bogotá, mire la región de Petro cuando hicieron la toma, lo de la reserva en la Plaza Bolívar. Eso puso contra la pared a los que estaban en la reserva, que son generales retirados, que yo veo que están un poco apartados, porque él comenzó a mover cosas contra ellos. O sea, él sí le tiene miedo a la movilización y sabe que aquí, de este lado, sí hay respaldo popular. Lo que no hay es una unificación, una unidad de liderazgo. O sea, alguien que vaya y asuma. Yo quisiera ver en una marcha a Pastrana, a Uribe, a Hernán Vargas, todas estas situaciones para que veas tú que se va a movilizar la gente. Me dicen que no, que la política, no. Ellos son líderes y lo escuchan. Y el día que lo logremos va a ver tú que va a tambalear el gobierno. Por eso es que la circunstancia del Congreso va a depender de esa unidad. Sí. Eso es lo que yo veo. Viene la marcha del 20, que es una marcha en la cual también estás muy activa ahí, Pilar. Y viene la del 19 de julio, que es la convocatoria de los reservistas y veteranos de Colombia. Importante la opinión del doctor Abuchaibe de unificar y hacer una sola marcha en Bogotá. Y yo sí soy consciente de eso. Yo lo vengo trabajando desde el interior también, diciendo, hombre, tanta marcha cansa en un momento dado, desgasta, ¿sí? Una sola marcha donde le metamos 3 millones de personas a la Plaza de Bolívar en Bogotá, acabamos muchas cosas. Lo demostró Brasil, no le resultó, pero lo demostró. Lo demostraron países del Caribe, que fueron capaces en sus marchas de derrocar gobiernos. Y lo están demostrando otros países como en Francia, Italia, la misma España cambió ahora su sistema y despertaron o no, pero el socialismo tuvo una gran crisis y tiene asustado a Pedro Sánchez allá de cierta manera. ¿Sí? Tenemos que asustarlos de la misma manera acá. Cuando comenzábamos el programa y antes de eso, al llegar Pilar, también esas inquietudes no solo de mujer, de comunera, de activista, y creo que el programa le ha solucionado una de tantas interrogantes que ella tiene esto. ¿Qué te solucionó la conversación de hoy o qué te tranquilizó?
Yo pienso que... Aparte del tinto. Aparte del tinto, no. Yo pienso que definitivamente todavía hay muchas herramientas, todavía hay muchos caminos por seguir recorriendo para poder salir como de esta situación en la que estamos. Hay que seguir utilizando todas las herramientas jurídicas, cívicas, todo lo que ejerza presión, ruido a este gobierno nos sirve, todo nos sirve. Las marchas sirven. Yo también estoy de acuerdo, miren, es que necesitamos unión en todo sentido. No podemos esperar que solo sean los ciudadanos, sin políticos, no. Es que el país se construye entre todos. Y si, yo siempre digo, todos vamos hacia el mismo fin. El tema es seguir uniendo fuerzas, y vamos a tener un mejor impacto. Es un proceso, pero yo pienso que ahorita el 20 se va a ver por lo menos un avance de unidad. De convocatoria. Es un avance. Sí. Bueno, ya casi vamos llegando al final de nuestro programa y para mí ha sido hoy una conversación que, digo, de verdad abre más las esperanzas de quienes día a día estamos en esta batalla de reencauzar a Colombia. Ese es mi lema, reencaucemos a Colombia, volvámoslo a esa nación constitucional de ley y orden en la cual podíamos, de cierta manera, confiar en nuestros gobernantes, que a bien o mal lo hacían, pero teníamos un camino a construir y un camino a desarrollar. Hoy en día lo vemos como tambaleando, pero hay opciones. ¿Qué podemos decirle para finalizar, doctora Ochoa? Muchas gracias por habernos dado su tiempo el día de hoy, ese tiempo que la nación necesita para que usted allá convenza de fortaleza, de coraje, porque para mí sinceramente en Colombia no hay oposición. Para mí en Colombia hoy en día no hay un líder. Nos falta esa mecha que explote el totazo, y ojalá no tengamos más coroneles Dávilas ni más Wilsons perdidos. Ojalá no los tengamos. Pero así como pasó con el gran líder indígena Montano, que fue asesinado y su sacrificio quedó en vano, porque ni siquiera las comunidades indígenas hoy en día reconocen su heroísmo y su voz. Sí tenemos que lograr que Colombia aterrice, como decía, que dejemos esas frases de que aquí no va a pasar porque aquí está pasando, de que esto no es lo mismo allá porque es lo mismo y peor, y que tengamos confianza en personas como usted, que Colombia verdaderamente le agradece, y yo se lo agradezco a nombre mío, de mis hijos, de mis nietos, de mi tata, o sea, de todas esas generaciones, porque personas como usted hay que cuidarlas en el buen sentido protector, que ni una gripa me le vuelva a dar. Porque usted tiene... No, callado, eso sí, nada. Y es que, mire, es el suicidio más raro del mundo, porque el coronel Dávila no era zurdo y el tiro se lo pegó en la sien izquierda. O sea, ¿cómo carajo? No sé. No sé cómo hizo, pero qué majestuoso ese tipo. Bueno, que en paz descanse, y como dice la viuda, desde arriba cuídanos, porque aquí en la tierra nosotros nos cuidaremos. Esas son las palabras de la viuda en su última foto que publicó en redes sociales en un cumpleaños de su hijo días antes. Un coronel feliz, un coronel con mucha vida, un coronel con muchas perspectivas, un coronel de carrera, de estructura dentro de su fuerza policial, y que ahí la historia sigue. Doctora Buchaibe, lo están viendo, lo están escuchando, lo van a seguir escuchando, porque este canal sube a redes sociales latinoamericanas e iberoamericanas. Denos ese mensaje en que yo sé que usted no quiere ser presidente de Colombia, está bien, pero sí de pronto presidente de la Corte, magistrado. Hay cargos, fiscalías, no le vaya a meter a la Procuraduría ni a la Contraloría, por allá no, pero denos esa fe en que Colombia puede recuperar su óptica judicial y jurídica, que podemos confiar el día de mañana en que no es un fiscal Barbosa el que maneja
la justicia del país, sino que son los jueces que pueden dictaminar en conciencia y en pro de la ley, y no vemos cómo liberan gente de la primera línea que acribilló, masacró 8 soldados y queda libre. De todas maneras, gracias por darme la oportunidad en este conversatorio contigo, con Pilar. Esto es fundamental, que sigamos uniendo esfuerzos, porque indudablemente es lo que se necesita, y más cuando ya vimos una reacción que tiene horrorizado a Colombia, porque apareció la situación de Benedetti, Hugo Chuzada, polígrafo, aparente suicidio. Mira la reacción, y eso vino directamente de Palacio, según la prueba que ya está recopilando la fiscalía. ¿Qué podrá suceder si el fiscal lo pone el señor Petro? Esto sería el acabose para Colombia, así que estamos casi acelerando las situaciones para que el Congreso se pronuncie, o si no vamos así a repetir en peor forma lo de Venezuela y otros países que han tenido la izquierda dominando. De todas maneras, yo soy optimista, tantos años de litigio, creo que poco a poco, mira cómo fue variando todo. Ya cuando vine a ver que yo coloqué la primera denuncia por violación de tope, al rato aparecieron 6 más, 7 más, ya estamos unificando esfuerzos, ya se menciona, hay pugnas internas dentro de la comisión de acusaciones, pugnas grandes, y no dejaron entrar los periodistas cuando dice que el único caso excepcional de deliberaciones públicas, investigaciones públicas, ese cuando es el presidente, o sea, deben ser públicas. Tú pídele, deben dártelo. Si hay una deliberación, deben dejar que entre el pueblo a observar cómo se pronuncia. Toda esa presión se va a venir a dar. 3 congresistas no deciden eso lo decide la plenaria de la Cámara. Pero ahora que vengan los otros situaciones que el pueblo todavía no conoce, lo del suicidio y otras cosas más, se van a dar cuenta que el Congreso va a ir tomando una posición, y yo soy optimista. Colombia ha demostrado en toda su historia que tiene fortaleza en conservar sus instituciones y su democracia. Y vamos a seguir, porque es que los dirigentes, ustedes analícenlo, ya tomaron partido en oposición a Petro. Petro se está quedando solo. No sé a qué acude él, está acudiendo a sus amigos que fueron guerrilleros como él. Todas las circunstancias me dicen que hay que tener optimismo. Muy pronto veremos el derrumbe de Gustavo Petro, no porque queramos, sino porque está violando la Constitución y las instituciones, y es un peligro para la democracia. Todos los días dicen situaciones que reflejan su condición intelectual, como lo que dijo del muro de Berlín. ¿Qué más queremos nosotros? Su amistad con Maduro, con la guerrilla, el ELN, eso es... parecen hermanos. Todas las circunstancias es la que nos dicen que estamos en peligro, y yo creo, y soy optimista, fe, que vamos a lograr con personas como ustedes y muchos dirigentes que el gobierno de Petro ceda ante el valor que tiene la Constitución y la democracia en Colombia. Bueno, a Petro se le olvidó decir se le olvidó decir cuando cayó el muro de Berlín, ¿para dónde corrieron los del lado de allá? Exactamente. A él se le olvidó decir esa parte, ¿no? Sí, ¿para dónde corrieron los que estaban del lado comunista? ¿Optimista, Pilar? ¿Optimista? Siempre. Y después de conversar con el doctor Abuchaibe, ella cuando le dije, véngase y háblame, que me dijo, ¿cuándo? Ya, quiero ir ya. Es cierto, sí. ¿Optimista? Sí. ¿Sí? Sí, yo pienso que uno tiene que ser optimista con un alto grado de realismo, ¿sí? Pero, vuelvo y digo, las herramientas están, las pruebas están. Entonces, tenemos que seguir. Bueno, así damos por terminado el programa de hoy, conversando en blanco o negro. Amigos, no solo colombianos, esto es un fenómeno latinoamericano. Lo sucedido en Colombia, o lo que sucede en Colombia, es tan solo una resultante de experimentos fallidos por el socialismo, por el globalismo, por el progresismo, por Open Society en distintos países. Fallaron los sistemas de salud en Argentina y ahora tratan de corregir errores que son peores aquí en Colombia. Y lo mismo en la educación y lo mismo en esto. El agravante en nosotros, en Colombia, es que un criminal
no puede manejar una sociedad que no es criminal. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad que es un honor haberlo tenido acá. Este es su canal. Cuando quiera venir, Perfecto. cuando usted me diga, me reuní con Pastrana y con los otros, yo le abro este canal Perfecto. para festejarlo. Y ese día que triunfe la ley, estaremos en este canal de nuevo junto con Pilar, esta comunera guerrera que en sus redes sociales, y no solo ahí, mantiene luchando por su Colombia. Estaremos presentes. A ustedes muchas gracias, Pilar, A gracias, ustedes. y hasta un próximo programa. Bueno, perfecto. Me manda el link para... Sí, claro.